por modalidad con seriedad. Exactamente. Bueno, como venimos viendo, estamos desglosando las partes que necesitamos o los elementos que necesitamos para llegar a la evaluación económica y financiera de un proyecto. Vamos a hacer un breve raconto. Nosotros dijimos que evaluar era comparar una serie de recursos que nosotros necesitábamos poner a disposición de un proyecto o de una empresa, compararlos, dijimos, con los beneficios que ese proyecto nos va a generar en el tiempo. Por eso me gustó esta imagen en la cual cada uno de estos, digamos, pilitas estarían siendo, podrían ser, lo podríamos asociar a la vida económica del proyecto. Entonces, nosotros dijimos la clase pasada, ustedes dijeron la clase pasada, ya anticipando una técnica de evaluación, que ustedes aceptarían una inversión teniendo en cuenta estos aspectos, ¿bajo qué condición era? ¿Cuál sería la relación que tendría que haber entre los beneficios que genera el proyecto a lo largo de su vida económica con la inversión que yo tengo que hacer? Y que debe ser muchísimo más grande. No sé si muchísimo, pero mínimamente, es decir, la relación acá que tendríamos sería un mayor, es decir, que estos beneficios superen a la inversión que yo voy a hacer hoy, que yo tengo que hacer hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Entonces, para esto dijimos que teníamos que, para poder llevar a cabo esta evaluación, debíamos analizar o debíamos generar distintos tipos de información. Una de ellas es los recursos que necesitábamos. ¿A través de qué herramienta lo vamos a hacer? Ya lo saben ustedes. ¿A través de qué herramienta vamos a conocer el conjunto de recursos que vamos a tener que disponer? El presupuesto de inversión. Bien. Después, por el otro lado, necesitábamos conocer los beneficios que iba a generar ese proyecto. ¿Qué herramienta usábamos aquí? El presupuesto de operaciones. Y a lo largo, cuando dice a lo largo del tiempo, ¿qué otro concepto introdujimos la clase pasada? La amortización. No exactamente, la amortización es una consecuencia del otro elemento. La vida económica del proyecto, es decir, en cuántos años esta inversión, durante cuántos tiempos, cuántos periodos nos va a generar beneficio. La vida económica. Ahora nos está faltando definir, nos está faltando determinar cuáles son esos beneficios que se van a generar a lo largo del tiempo. Y aquí, para llegar a esto, tenemos que recordar que nosotros hicimos a principio del cuatrimestre pasado una diferenciación entre lo que era la información económica y la información financiera. ¿Sí? Esto es también un recordatorio que les puede servir para el parcial, porque son dos elementos que nosotros vamos a evaluar. Dijimos que lo económico era la capacidad que tenía un determinado emprendimiento, una determinada idea de generar, ojalá ganancias, de generar resultados. Y la herramienta que utilizábamos era el presupuesto de operaciones, que nos decía si ese resultado a través de lo hicimos para un periodo hasta ahora, nos iba a dar ganancia o nos iba a dar pérdida. Y luego la información financiera, recuerden, que la información económica no teníamos en cuenta, por un principio con el cual registrábamos las operaciones, que era el principio de lo devengado, que decía que las registraciones se hacían cuando ocurría el hecho económico, es decir, la prestación del servicio, independientemente de cuándo lo cobrábamos o cuándo lo pagábamos. Por eso esta información solamente nos va a dar el resultado, dejando de lado o sin tener el resultado puro del negocio, si el negocio funciona o no, independientemente si vamos a tener o no plata. ¿Qué es lo que evalúa la parte financiera? La parte financiera informa sobre los flujos de fondos. Los flujos de fondos es el movimiento de dinero que se va a dar en ese proyecto. Las herramientas, aquí se las puse, que nos van a permitir realizar este análisis,
son el presupuesto de inversiones, el presupuesto de caja de corto plazo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y el que vamos a ver ahora, que es el presupuesto de flujos de fondos proyectados. Se entiende entonces que por un lado tenemos información económica, que ya la tenemos generada a través del presupuesto de operaciones, que ya lo saben hacer, y que ahora estamos incursionando en el campo de lo financiero. ¿Esto lo tienen bien claro? Es muy importante que esto lo tengan muy bien claro, porque para las explicaciones que les tengo que dar hoy, vamos a sacar de acá algunas cosas para convertirlas en financieros. Entonces yo necesito que ustedes en sus cabezas tengan muy en claro lo que es económico y lo que es financiero. Cuando yo en la filmina anterior les dije que la evaluación, que cuando evaluábamos una inversión era comparar los recursos, ¿sí? Yo estoy hablando de cuánta plata voy a poner acá en función de cuánta plata me va a dar. ¿Eso es información económica o financiera? Si hablo de plata, financiera. Si hablo de plata, si hablo de cuánta plata voy a poner y cuánta plata me va a dar el proyecto. Cuando hable de plata, estoy hablando de información financiera. Son los movimientos de dinero que se van a dar como consecuencia del proyecto. ¿Sí? ¿Está claro entonces esto? ¿Muy claro? Bien. Aquí hay algunas preguntas que ya las hicimos al primer cuatrimestre, pero quiero rescatar esto que dice aquí abajo, que es que la información financiera permite evaluar si la empresa dispone o dispondrá de los recursos monetarios necesarios para llevar adelante la actividad. ¿Qué significa esto? Cuando digo si la empresa dispone, esto responde a alguna de las preguntas que están acá, que es, ¿voy a tener plata suficiente? Porque nosotros hicimos el listado de todo lo que necesitamos. Ahora, ¿voy a tener la plata para poder comprar todos estos recursos, para poder poner la empresa? ¿Voy a tener que pedir prestado porque no me alcanza lo que tengo? ¿Tengo posibilidades de pedir prestado? Cuando digo tengo posibilidades, significa existen créditos disponibles en el mercado. ¿Soy una persona que tengo la solvencia o el respaldo necesario, mejor dicho, para que esa entidad me lo preste? ¿Sí? Entonces, una serie de cuestiones que tienen que ver a cómo, de dónde va a salir la plata que va a tener. Por eso dicen si la empresa dispone o dispondrá. ¿Voy a disponer de los fondos necesarios para pagar el primer mes de los sueldos de mis empleados? Todo esto, cuando hicimos el presupuesto operativo, nosotros dijimos, en el primer mes de operaciones, voy a prestar este servicio, para eso necesito contar con tantas personas, y anoté el sueldo que voy a pagar. Ahora, en ningún momento nos preguntamos, ¿voy a tener la plata para pagar esos sueldos del primer mes? ¿Voy a tener la plata para pagarle a los proveedores? Para comprar la mercadería, para poder prestar el servicio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En la información económica estoy analizando el negocio independientemente de todo lo que tenga que ver con el dinero, con el manejo del dinero. Ahora, esa información es incompleta, es insuficiente para tomar la decisión de llevar adelante la propuesta. Porque puedo tener un negocio muy bueno, pero resulta que no tengo la plata suficiente para llevarlo adelante, ni tampoco tengo el suficiente respaldo para que alguien me dé la plata para poder iniciarlo. Y el negocio puede ser un excelente negocio. ¿Se entiende? Entonces, los problemas que voy a tener que resolver son diferentes. No tengo un problema económico. La idea es buena y la idea me promete de que me va a dar ganancias. Tengo un problema financiero. Entonces, tengo un problema de recursos monetarios, de falta de plata. Hoy, o a la inversa, puedo tener la plata, pero la idea que yo quiero pensar no funciona porque no hay demanda suficiente, porque no es el momento, porque la situación política no está dada, miles de cosas que pueden llegar a hacer que un proyecto no sea factible. Entonces, el elemento que nos está faltando definir para poder terminar de hacer esta evaluación son los flujos de fondo, es decir, el movimiento de dinero que se va a generar como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto. Por un lado, bueno,
así definimos lo que es flujo de fondo o cash flow. Le ponemos los dos términos porque en realidad en la mayor parte de la bibliografía, o si ustedes buscan en internet, lo van a encontrar como cash flow. Es más conocido el término de cash flow, inclusive los bancos lo utilizan así, que es el término más popularizado en su versión inglesa. La traducción de cash flow es flujo de fondos. Los flujos de fondos es todo movimiento de dinero que se producirá como consecuencia del proyecto. Por un lado tenemos, como dijimos antes, el monto de dinero necesario para para desarrollar el proyecto, que ya lo veíamos a través de la herramienta de presupuesto de inversiones, y luego por el otro lado tenemos que comparar con el dinero en efectivo que generará el proyecto a lo largo de su vida económica. Esto es lo que se llama flujos de fondos proyectados y se va a quedar plasmado, o la herramienta que vamos a utilizar para calcularlo es el presupuesto de flujo de fondos del proyecto o presupuesto de cash flow. De cualquiera de los dos nombres lo van a encontrar en la bibliografía que consulten. Bien, como siempre que empezamos a ver un cuadro, que empezamos a ver un presupuesto, vemos la estructura básica. La estructura básica del presupuesto de flujos de fondo es similar, pero diferente a la del presupuesto de operaciones. Por un lado tenemos los ingresos. ¿Se acuerdan que en el presupuesto de operaciones también decíamos ingresos? Ahora, no son los mismos ingresos que los que leemos en el presupuesto de operaciones. Acá nos estamos refiriendo a los ingresos de dinero que nos generará el proyecto a lo largo de la vida económica. ¿Sí? A los ingresos le vamos a restar los egresos. En el presupuesto ya, fíjense que acá voy haciendo comparaciones para que ustedes vayan viendo las diferencias. En el presupuesto de operaciones hablábamos de costos, ¿sí? Que es el sacrificio económico, lo definimos, ¿se acuerdan? Costos, lo definimos como el sacrificio económico que debe hacer un ente para lograr un cierto objetivo. En este caso, para lograr un cierto nivel de venta. Acá estamos hablando de egresos, ¿de qué? De dinero, en los distintos momentos del proyecto. Y como resultado de esta resta, nos van a surgir los flujos de fondos netos del proyecto. Esa es la estructura básica. Como siempre, la presentamos como básica, como muy sencilla, pero luego la vamos a empezar a ver. Bien. Vamos a empezar a trabajar con la primera parte, que es los flujos generados por el proyecto. En la parte de ingresos, uno de los ítems que vamos a desarrollar son los flujos de fondos, es decir, el movimiento de dinero que se va a generar a lo largo del proyecto. Esto implicaría, si no tomáramos un atajo, que es el que vamos a tomar, que tendremos que hacer algo así como el presupuesto de operaciones para cada uno de los años de la vida económica, de los años que le demos el proyecto, y tendremos que convertir toda esta información económica, toda la estrategia, todo lo que hicieron el presupuesto de operaciones, pero ahora pensado desde el punto de vista del dinero. Es decir, cuándo se va a cobrar cada una de las partidas que vamos a tener, cuándo se va a pagar cada uno de los costos que vamos a tener, y así, volviendo a la filmina anterior, calcular todos los ingresos y llegar a determinar el flujo de fondos que va a generar el proyecto en el primer año, en el segundo, en el tercero. ¿Sí? Bien. Obviamente ya veo las caras de asustados y dicen, vamos a tener que estar 3 años más. Y para hacer el presupuesto de operaciones del primer año estuvimos un cuatrimestre, si esto lo tenemos que hacer para cada uno, o sea, yo lo que me estoy imaginando en este momento es que las vidas económicas, los proyectos se van a empezar a achicar así. Vamos a tener proyectos de 2 años. O de 2 meses. O de 2 meses, o va a ser todo un año. Bien. La contabilidad para esto, y estos son muy hábiles mis compañeros, mis colegas, los contadores, tienen un principio muy práctico que es el principio de la economicidad. Y dice que una información no puede
el beneficio de generar una información no puede ser mayor que, perdón, El costo de generar una información. Gracias, compañero. El costo de generar una información no puede ser superior al beneficio que esta información me traiga. Es decir, no podemos estar 2 años generando presupuestos para obtener una información. Entonces, hay un atajo que vamos a utilizar, que es el que se utiliza en realidad, para no tener que hacer para cada uno de los años en los presupuestos de operaciones. Entonces, vamos a volver al presupuesto de operaciones por un momento, porque necesito, y después volvemos a lo tenía por acá. Pues es. Lo tenía bien, ¿no lo ubico? Bien, ¿se acuerdan del presupuesto de operaciones? Lo tienen bastante presente porque lo tuvieron que trabajar. ¿Sí? Acá voy a trabajar con el total. Bien. ¿Se acuerdan? Ese presupuesto que trabajamos del Bed and Breakfast, donde, ¿cuál es el renglón o La la celda. información, la celda más importante del presupuesto de operaciones? Total cuál. ¿El total? ¿Y dónde se encuentra ubicado? Bien, el total Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, es decir, la utilidad neta que me da a lo largo de todo el periodo, porque yo puedo tener meses que hasta cierre el proyecto, que hasta empiece a cerrar la empresa, por lo tanto es posible que esos meses me generen pérdida, pero a mí lo que yo estoy evaluando, recuerden que la periodicidad del presupuesto de operaciones es un periodo completo, un año completo, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta el total más importante, es el último renglón que está a la derecha, que es el total anual. Bien. Dijimos que el presupuesto de operaciones es un presupuesto de información económica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver cómo vamos a convertir, o sea, cómo vamos a hacer para calcular los resultados que me va a generar el proyecto a lo largo de la vida económica del proyecto, ¿sí? Y para eso vamos a recurrir a nuestro querido gráfico, en el cual nosotros marcábamos los ciclos de vida del, ¿Cómo zafamos en este caso de la empresa. Básicamente, ¿dónde? Este sería el año 1, el año 2 y el año 3. Ustedes calcularon los resultados para el primer año de vida del proyecto, ¿sí? Si yo tengo una curva de este lado, con este sentido, una campana con este sentido, se supone que en el año 2 voy a vender más o menos que en el año 1. Más. Una forma práctica para no tener que hacer un presupuesto de operaciones para el año 2 es establecer a partir de las ventas, de las cantidades a vender que nosotros establecimos en el primer año, establecer un objetivo de crecimiento para la empresa, no caprichoso, en función de todo el estudio que hicimos de la demanda y de todo el estudio que hicimos de los distintos aspectos que influían en el proyecto. La demanda, la situación económica, la situación social, política, la entrada de nuevos competidores. Es decir, todo ese estudio que hicimos para elaborar la estrategia nos vuelve a servir ahora, porque en función de eso yo me voy poniendo metas de crecimiento. Entonces, si yo miro esto, yo puedo decir, bueno, de un año a otro, yo establezco que del año 1 al año 2, y por supuesto lo que les voy a decir es totalmente hipotético y teórico, yo preveo, y también depende del proyecto en el cual voy a estar trabajando, que el crecimiento de mi negocio va a ser, por ejemplo, de un 20%. ¿Por qué? Porque es un negocio en el cual yo necesito un tiempo para posicionarme, necesito que la demanda me conozca, va a haber repetición de clientes en el próximo año. Entonces,
esto me va a llevar un tiempo, entonces yo digo, bueno, supónganse, esto sería algo muy posible de aplicar en el caso que les estoy mostrando, que sería un alojamiento, donde el alojamiento necesita un tiempo para posicionarse, necesito hacer promoción, necesito que la gente me conozca, que la gente empiece a recomendarme, etc. Entonces, tiene estas características. El primer año suele ser más bajo, porque nadie me conoce, porque estoy recién entrando, y a lo largo del tiempo va creciendo. Y podríamos decir, según dónde esté localizado también el establecimiento, podríamos llegar a decir que a partir del tercer año lograríamos la meseta o nuestro máximo potencial de venta, por ejemplo. Entonces yo me establezco un objetivo del primero al segundo año del 20% y digo, entre el segundo y el tercer año, por ejemplo, también puede llegar a ser un 20%, o un 30, o un 10, o un menos. Y esto va a depender, les repito, del tipo de establecimiento que tengamos. Porque, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos el año pasado el caso del Bed and Breakfast, un Bed and Breakfast tenía ¿cuántas habitaciones? Creo que eran 2, 3 habitaciones. Entonces, no era una locura pensar que desde el primer año, es decir, es muy difícil vender 2 habitaciones. No necesitamos hacer un gran despliegue de comercialización y de marketing para poder llegar. Entonces, quizá la curva de ese proyecto sea diferente y posiblemente sea algo así. Entonces, para el Bed and Breakfast, capaz que mi objetivo de venta es el primer año, segundo le aumento un 10% y ya a partir de ahí alcanzo la meseta. Y por ejemplo, nuestro caso de la mayoría. Ya vamos a trabajar en cada caso en particular. Pero entienden que esto es relativo. Te lo contesto ya. En el caso de los restaurantes y de todo lo que tenga que ver con comida, ¿cómo les parece que va a ser la curva? ¿Más parecida a esta que está punteada o a la que está A la segunda. a la punteada? Bien. Y es muy probable que en la mayoría de los negocios gastronómicos se llegue rápidamente, o sea, en el primer año lleguemos al máximo de ventas, ¿sí? Y luego se produzca un leve descenso para recién llegar a la meseta. Entonces, no estaría mal si yo cuando establezco este nivel de crecimiento no sea crecimiento, sino que sea un decrecimiento. ¿Por qué? Porque la gente, en el caso de todo lo que sea alimentación, bares y demás, tiene una tendencia a querer conocer lo nuevo, que vamos a ir, y después posiblemente aparezcan otros actores en el mercado, y por lo tanto hace una decantación que se vaya hacia otros lados, y entonces nos quedaremos con nuestros clientes fieles. Entonces no es raro que ocurra esto. Entonces en este caso yo hasta puedo pensar en un decrecimiento de las ventas. Pero para el segundo año. Para el Sí. segundo año y luego ya Claro. establezco la meseta. La meseta. Aparte, en este país, y hoy en día les diría, No, en sí. cualquier país del mundo, pensar más allá de lo que pueda pasar. Y acá 3 años es mero fruto del azar y de las profecías, que acá no veo ningún profeta, ni nosotros lo somos, así que Ojalá. nos llenaríamos de plata No estaríamos acá, y claramente. seguimos dando clases en la Facultad de Turismo y Etnología. Bien, ¿entendido esto? Entonces, ¿cómo voy a establecer este nivel de crecimiento o de decrecimiento? ¿Se acuerdan que con Martín, bueno, Martín no, el No año estaba, pasado, Martín yo, no existía. tenés razón, era muy hinchacoco con que enlacen las celdas, con que hagan todo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que lo hicieron bien, ahora lo único que tienen que hacer es, en el cuadrito de cantidades a vender, ¿sí? O porcentaje de ocupación, si yo tenía para el primer año, copio el cuadro, lo pego en otra hoja, y si yo para el primer año tenía un determinado monto de ocupación promedio anual del 60% para el primer año, y yo establezco que para el segundo año va a haber un crecimiento
de un 20%, ¿cuál va a ser mi porcentaje de ocupación? O sea que lo único que tengo que hacer es, donde dice cantidades a vender, pongo 80% y como tengo todas las celdas enlazadas, los cambian por supuesto el nivel de ingresos y también cambian por supuesto todos los costos variables, porque todos los costos variables estaban relacionados con el nivel de venta, ¿se acuerdan? O con el nivel de ingresos. Al cambiar los ingresos automáticamente todos los costos relacionados con los ingresos, como los ingresos brutos, una tarjeta de crédito, automáticamente aumentan y los costos fijos van a permanecer constantes, por lo tanto no los tengo que tomar. Entonces fíjense, a veces cuando los profes somos hinchas tenemos una razón que no se las podemos explicar cuando todavía no tienen la información. Recién ahora nos van a decir, ay, si hubiera hecho caso. Los que no los tengan correctamente enlazados van a tener que hacer los enlaces porque si no, estas cuentas las van a tener que hacer en forma manual. ¿Cómo las hacíamos nosotros? Como nos hacíamos nosotros cuando pues, estudiábamos. estándar. Pero hoy en día esto les lleva 5 minutos. Sí, nosotros por eso empezamos. Bien, ¿está? ¿Se entienden cómo es? Entonces fíjense cómo una tarea que parecía faraónica de tener que hacer todos los presupuestos año por año, en una sola fila del presupuesto de operaciones voy a poder establecer estas variaciones en los resultados de presupuesto de operaciones en cada uno de los años de la vida económica del proyecto. ¿Se entendió? Ahora, Viene una parte que me tienen que prestar mucha atención porque suele complicarse. Yo les dije que íbamos a tomar un atajo, porque recuerden que lo que yo estoy buscando son los flujos de fondo. Y se acuerdan que los flujos de fondo son los movimientos de dinero que se van a producir como consecuencia del proyecto. ¿Sí? Bien. Entonces, para no tener que volver a hacer todo este cuadro desde el punto de vista financiero, pensando en entradas y salidas de dinero, hay un atajo que es el que vamos a utilizar. A ver si ustedes pueden acordar con una premisa que les voy a enunciar. ¿Podemos estar de acuerdo en que todas las partidas que figuran en el presupuesto de, vamos a empezar por los ingresos, de que todos los ingresos que yo calculé en el presupuesto de operaciones, un poco más tarde o un poco más temprano, los voy a cobrar? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? O sea que esto, más o menos, en más o menos tiempo o muy cercano al año lo vamos a cobrar, porque me estoy imaginando de que yo trabaje con una empresa y le dé cuenta corriente y por ahí le dé cuenta corriente a los 30 días. O sea, más tardar, el 1 de febrero del año siguiente estaría cobrando toda la plata. ¿Sí? Entonces podemos acordar de que, por eso le digo más o menos en el tiempo, de que todo ese monto que yo preveo vender se va a convertir en un ingreso de dinero. Bien. Podemos convenir también que todos los costos en los cuales tengo que incurrir, los voy a pasar despacito, para poder llevar adelante un proyecto, los voy a pagar en algún momento, un poco antes o un poco después, más o menos en el periodo del año. ¿Podríamos acordar esto? Bien. Si están de acuerdo conmigo en esta premisa, entonces podríamos decir que en el largo plazo, que sería el periodo de un año, este valor, que es la utilidad neta que me promete el proyecto para el primer año y luego para cada uno de los años del proyecto, sería el ingreso, sería equivalente al ingreso que me va a producir, se va a producir por la actividad, es decir, sería el flujo de fondos proyectado para los distintos años de la vida económica del proyecto. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Todo esto es verdad y Sí, funciona solo sí. si y solo si todos los ingresos y los costos que tengamos listados en el presupuesto de operaciones representan o una entrada de dinero
o una salida de dinero. Entonces ahora los invito a mirar, ustedes me dirán, Entrada y salida de dinero. bien, yo los invito, si quieren, búsquenlo, ¿tienen el librito? ¿Sobre la utilidad neta? No, porque cuando vos cambiás la primera celda, no tenés todo, Bien, te va a dar todo distintas el mundo, utilidades por netas para cada favor, año. busque un presupuesto de operaciones, aunque sea el presupuesto de operaciones de sus proyectos. Porque Yo lo tengo. bien, acá Araceli hizo una pregunta muy interesante, que es, perdón, Sí, sí. dice, ¿qué pasa si yo hago el ciclo de vida del producto multiplicando la utilidad neta nada más? ¿No? Entonces me da 10.850 el primer año, sumo el 20% más y utilidad neta. El tema, Araceli, que vos tenés costos que son directos y costos que son indirectos. Más Entonces, que directo, indirecto, costos variables. o costo fijo. variable y costo fijo. Y los fijos, los costos fijos se tienden a diluir a medida que vos tenés más volumen de ventas. ¿Me explico? Y los variables crecen a medida que vos tenés más volumen de venta. Entonces, no es el 20% más de venta, no implica que vos tengas una utilidad de más del 20% más. A veces tenés más todavía utilidad que el 20% de venta. Depende cómo sea la relación entre Entre la cantidad los de costos fijos y los costos variables. En un hotel, por ejemplo, donde tenés la mayor cantidad de costos son fijos, ¿sí? Que tiene que ver con el mantenimiento, con el personal, si es alquilado con el alquiler, o sea que los rubros más importantes son fijos. Un cambio importante en el nivel de venta representa un cambio muy minúsculo en el nivel De utilidades. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te cambia son los costos variables, ¿sí? Y los otros permanentes siguen siendo altos. Entonces, no necesariamente esa proporción se mantiene, pero está bueno. ¿Todos tienen un presupuesto? Si no lo tienen, compártanlo, júntense entre dos o tres. Quiero que miren todas las partidas del presupuesto. A ver, volvemos porque esta pregunta nos sacó de donde estábamos. Estábamos en que ustedes me aceptaban la premisa de que todos los ingresos y todos los costos del presupuesto de operaciones en algún momento iban a ser cobrados o iban a ser pagados. Y por lo tanto hemos llegado a la conclusión, que vamos a ver si es cierta, hola, Presten atención. de que la utilidad operativa la podríamos asimilar a flujo de fondo. Utilidad operativa es un concepto económico, ¿sí? Y yo estoy transformando un concepto económico en uno financiero. Estoy diciendo que la utilidad operativa, de acuerdo a la premisa que ustedes me aceptaron, se asemejaría o sería igual al flujo de fondo, es decir, que esto se va a convertir en dinero. Esta premisa es cierta si y solo si todos los ingresos que hayamos puesto en el presupuesto de operaciones van a ser cobrados, ¿sí? Y si todos los costos que yo puse en el presupuesto de operaciones los voy a pagar, van a implicar una salida de plata. Entonces yo les pido ahora que busquen un presupuesto de operaciones, cualquiera que tengan ahí, y revisen si esto es cierto o si encuentran alguna partida que no va a implicar una entrada o una salida de dinero. Ay, ¿cómo lo...? Una partida que no tenga salida o entrada de... Bien, la pregunta es que revisen el presupuesto de operaciones chequeando que todas las partidas que forman parte del presupuesto de operaciones impliquen una entrada de dinero, es decir, un ingreso, de todo lo que las ventas
vayan a ser cobradas y que todos los costos vayan a ser pagados, implique una salida de dinero. Sí, sí. A ver, el que lo encuentra, el que encuentra uno que no sea, tiene un punto más en el parcial. Y ustedes saben, ¿no, Paula? Que lo cumplo. ¿En serio? Bueno, ¿Qué están buscando? Están buscando si todas las partidas, si todas las partidas del presupuesto implican o un ingreso de dinero o una salida de dinero. Porque estamos con una herramienta económica donde no tuvimos en cuenta la entrada y salida de dinero. Y queremos transformarla, ver una tasa para transformarla en una herramienta financiera, es decir, entrada y salida de dinero. Pero tenemos que chequear. Lucero, ¿Pueden ser las amortizaciones? a ver, Lucero tiene algo para decir. ¿Qué cosa tienen que ver las amortizaciones? Si le voy a dar un punto a ella, que se lo gane. Puede ser porque eso se lo ve durante pasar el tiempo del negocio, o sea, de la vida económica. A ver, la pregunta es clara. La amortización implica una salida, la amortización está reflejada en el presupuesto de operaciones en los distintos años, ¿sí? La amortización implica que vos vas a tener que sacar plata. No. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, fíjense que ahí encontramos una partida que seguro está en todos los presupuestos, ¿sí? Que es las amortizaciones, no es la única, pero la que seguro va a estar en todos los presupuestos, que no implica una salida de plata. Por lo tanto, este valor en realidad no me está reflejando un flujo de fondo, porque contempla al menos una partida encontramos, que es esta que está por acá, que son, bueno, en este caso es ínfimo, pero son estos 200 pesos que no me van, que están descontados, que están restados, pero que no implica que yo en el transcurso de los años tenga, eso vaya a salir de mi bolsillo. ¿Se entendió? Estos se llaman, y se los recalqué en la clase pasada cuando vimos el tema de amortizaciones, costo no erogable, es decir, costos que no implican una salida de dinero. Y Martín la clase pasada le dio otro ejemplo, a ver si se lo acuerda, que no está representado en ninguno de los casos que vimos, pero estuvo muy interesante. ¿Cuál fue? Pero yo sí. Muy bien, Claudia. Menos mal que te tenemos. Qué pavada. Y que yo se lo remarqué y le dije, este es otro ejemplo de costo no erogable, porque sabía que hoy lo tenía que retomar al concepto. ¿Cuál era? ¿Ya se acuerdan? Una de las cuentas... Sí, Reina. El costo no derogable es aquel que se hace por única vez. No, el costo no erogable en realidad no. se hace. Es aquel que no se hace. No erogable significa que Eso quise decir, no se Que no lo desembolsa. saca del bolsillo. Bien. Las amortizaciones, en realidad las amortizaciones, ¿cuándo se produce la salida de dinero? Cuando lo compro, va a estar en el presupuesto de inversiones. ¿Eh? La amortización, recuerden que dijimos que era un artilugio contable para representar esa inversión en cada uno de los periodos en los cuales me va a generar ingresos. ¿El alquiler no era, profe? Bien, ¿quién lo dijo? Acá. Bien. El otro día Martín trajo a colación de que podría ser, que a veces sucede que vos pagás por adelantado los 3 años de alquiler, o los 4 años, un contrato comercial son de 3 o 4 años. Bien, entonces en ese caso, ¿cuándo se va a producir la salida de dinero? En la inversión, va a ser parte de la inversión. Pero lo voy a distribuir. Ahora, ¿todos los meses voy a tener que sacar plata para pagar el alquiler? ¿Eh? Yo hago este gesto porque sacar plata me refiero a sacar plata de bolsillo. No tengo ni un peso en el bolsillo, pero sí va a estar como costo. Si ese fuera el caso, también deberíamos detectarlo, como las amortizaciones, el alquiler como un costo no erogable.
¿Y qué vamos a tener que hacer para convertir esta información económica en financiera, en un flujo de fondos? ¿Qué vamos a tener que hacer? Ya está restada. ¿Qué hay que hacer ahora? Si es Está no restada. erogable y está restada, ¿qué deberíamos hacer? Ya está restado. En este resultado ya está restado, ya la restamos. Porque lo consideramos un costo. ¿Qué debiéramos hacer para convertir esto, que la premisa que yo les dije sea real, este monto de utilidad neta, convertirlo en información financiera? Si yo resté la amortización, si yo resté el alquiler que pagué por adelantado, es decir, que son costos no erogables y yo ya los tengo restados en este valor, ¿qué tendré que hacer para convertir, para llegar a un flujo de fondos, a un valor bastante aproximado de cuánta plata me va a dejar el proyecto? Sumarlo. Como está restado en el presupuesto de operaciones como un costo, para transformar, por eso les decía que tenían que tener muy claro al principio de la clase lo económico y lo financiero. Esto que es una información económica, para convertirlo en una información financiera, es decir, monto de dinero, yo tengo que sumarle en este caso todos los valores no erogables que ya le resté acá. Que haya identificado en mi presupuesto. Que lo tengo que identificar en el presupuesto. El que seguro va a estar va a ser amortizaciones, ese seguro. Puede haber otros, como en el caso de alquileres pagados por adelantado. O sea que hay que a ese número hay que sumarle A la utilidad neta. Claro, ¿cuál sería la utilidad neta con En esos este datos que caso. tienen ahí para construir el flujo de caja? La utilidad neta son 10.850. ¿Cuál sería ¿Cuál sería el flujo de fondo? de fondo verdadero? ¿Cuánta plata en realidad a mí me va a quedar a lo largo, al final del primer Del año? primer año. Hay que sumar el- ¿Cuánto ¿Cuánto es? es? ¿Cuánto es? 11.050 11.050 pesos. 11.000. 11.050 pesos. Le sumo las amortizaciones. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entendió esto? Esto es crucial, Ahora, va a estar la afirmación para que lo vean, va a estar, es decir, esto no está en los libros, este es un atajo que utilizamos para no tener que volver a hacer todos los cuadros de nuevo, y la premisa con la cual todos ustedes estuvieron de acuerdo al principio tiene su condición, siempre y cuando reconozcamos los ingresos o los costos no erogables, porque puede haber ingresos que no impliquen, no serían no erogables, sino que no impliquen una entrada de ¿Recepción dinero. de dinero? Sí, ¿cuál? Araceli? ¿Cuál? Ah, decía que estaba entendiendo lo que decía. es muy común en las agencias de viaje, en las empresas de transporte, tanto de colectivos como de avión, que muchas veces hacen canje de publicidad con pasajes. Entonces, de las ventas presupuestadas, no todas las van a cobrar, porque va a haber una parte de esas ventas que, por ejemplo, se la voy a dar al diario Río Negro para que me lo canje en avisos publicitarios. Entonces no voy a tener una entrada de dinero. Esas ventas presupuestadas, en realidad tampoco va a haber una salida de dinero, porque el pago de esa publicidad va a estar dada Con el servicio. con los pasajes. Pero es muy común que ocurra. En hotelería más o menos lo mismo. Ventas establecidas, por ejemplo, hacemos un fan tour, es decir, queremos promocionar un determinado lugar o queremos promocionar nuestro servicio, e invitamos a los agentes de viajes a que vengan a conocer el hotel para que nos Sí, vean. me tengo que despertar de dormir a 7. Y sí, 7 de la tarde. Bien, entonces puede ser que no me acuerdo qué le importaba. No, en el hotel, en el caso de los fan tours, En de el los fan caso del fan press, tour, es decir, va a haber ingresos o habitaciones que en realidad no las voy a cobrar nunca porque estoy invitando para promocionar el hotel. ¿Se entiende esto? Entonces esas ventas también las tengo que detectar. Es más perdón, difícil. Y ahí en el caso del hotel, fíjense que es distinto al que les decía Claudia de la agencia, porque en el de la agencia a veces hay una contraprestación que sería la publicidad. Entonces puedo canjear una cosa por la otra. Pero en el caso del fan pre o el fan tour, yo los recibo
con la esperanza de que ellos en algún momento me vendan. Pero no sé si me van a vender o no. Y los costos los tengo. Porque el de los amenities, el del desayuno, todos esos costos los tengo. Porque o le Los digo, costos variables van a estar. no, vos venís a la habitación, pero no te doy ni los amenities, ni el desayuno, ni te doy toalla, tráete la tuya para decir no gasto en el lavadero. ¿Sí? Esos costos van a estar y no voy a tener los ingresos. Exactamente, es decir, entonces ahí voy a tener ventas que quizás tenía presupuestadas, que no voy a recibir el dinero. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que hay costos que voy a tener que pagar. Todos los costos variables se van a producir. Puede ser, por ejemplo, donde yo trabajo, le llevamos viandas a macro, 60 viandas diarias, y un porcentaje de ese pago nosotros lo te dan órdenes de compra y después hacer las compras ahí mismo. Ahí en digamos. el costo. Perfecto. Ahí tenemos otro caso, es decir, ellas tienen presupuestada vender tanta cantidad de viandas a macro, que forma parte de su estrategia de venta, de su cuadro de ingresos totales. Sin embargo, parte de eso no lo cobran en dinero, entonces ahí tendría un ingreso, ¿cuál sería lo contrario de no erogable? No percibible. Ahí No está. percibible, No exactamente. percibible, esa es la palabra. Que tiene que ver con... ¿Vieron el criterio lo del cambio y lo percibido yo, no? Sí, ya lo tienen visto. Que se lo acuerden es otra cosa. Claro. Bien. Ay, Entonces, aquí les presento un cuadro, guarda la silla mía por favor. y el teléfono de la Sacha. profesora sobre todo. No te muevas más. Bien. Entonces, ahora retomamos. Nos siguen por el canal de YouTube. El canal de por favor, YouTube lo estamos cobrando igual. No es eso, pero... ya que estamos pagando. Bien. Entonces, Viene, vuelve. ah, bien. Hola, Entonces, un primer cuadro que podríamos elaborar sería este, en el cual está sintetizado la utilidad operacional. En este caso pusimos antes de impuesto a las ganancias, en el otro cuadro lo llamamos utilidades netas, es lo mismo, ¿sí? Para cada uno de los años que los calculamos, como vimos aquí, para cada uno de los años del proyecto, y le sumamos las amortizaciones previstas para cada uno de los años. Y por lo tanto obtenemos los flujos de fondos generados por el proyecto a lo largo de su vida económica. Por favor, tengan en cuenta que este es un cuadro teórico, por eso acá dice año 3 y más. Esto ustedes no lo tienen, o sea, cuando hagan los cuadros de cash flow van a tener que poner de una columna para cada uno de los años de la vida económica del vamos a tener proyecto. que hacer para el otro año en el presupuesto. Exactamente, primero hay que definir, exactamente, primero tenés que hacer esto, que sería definir para cada uno de los años la utilidad Claro, operativa. primero hacemos esto, le sumamos el 20% y después hipotético, vamos a que... y después venís a hacer este. Y acá no va a existir, porque nos ha pasado que después nos aparece en las prácticos 3 años y más. No, este es un cuadro teórico, es para explicar, porque van a haber tantas columnas como vida económica tenga el proyecto. ¿Se acuerdan cuando hicimos en la clase pasada el repaso de la vida económica? Bueno, si la concesión de la confitería de un aeropuerto 4 años, ¿cuántas columnas va a tener? 4. Si estamos hablando de un proyecto de, no sé, de hotelería, va a tener muchas más columnas. 15 años. como Mínimo, hablamos, habíamos acordado. Entonces vamos a tener 15 columnas. Y le vamos a llamar genéricamente a cada uno de los años de operación. Año 1 sería, no importa qué año real Calendario, sea, sí. calendario. Si no es el primer año de operaciones, el año 2 sería el segundo año de operaciones, el año 3 y así sucesivamente. ¿Sí? También pueden poner 2019, 2020, también pueden poner el año, sería totalmente válido, de cualquiera de las dos maneras. Desde el punto de vista teórico hablamos de año 1, año 2, año El año 3. 0 viene a ser cuando Ahora, bien. Lo anterior era cómo calculamos los flujos de fondos generados por el proyecto. Ahora les presento en forma ampliada el cuadro de flujo de fondos proyectado o el presupuesto de cash flow. Ambos nombres son correctos y utilicé ambos para que se les grabara, para que entendieran de que pueden utilizarlos como sinónimos. Este es el cuadro. ¿Se acuerdan que yo les dije que la estructura básica era ingreso,
menos ingresos de dinero, menos egresos de dinero, flujos de fondos netos. ¿Se acuerdan que se los mostré en una? Sí, sí. Ahora lo abrimos. ¿Por qué razones o cuáles son las razones por las cuales puede ingresar dinero a la empresa? Y acá es importante que tengan en cuenta que por más que ustedes sean los dueños de la empresa, hay que hacer una disociación entre el patrimonio propio de la persona y lo que es la empresa. Es decir, yo puedo tener mi patrimonio, mi capital, y decidirme a poner una agencia de viajes, ¿sí? Pero yo tengo que separar, si yo voy a poner todos los fondos en esa empresa, es decir, yo tengo que tomar parte de mi capital, de mi patrimonio, y ponerlo, hagámonos en cuenta que es un ente diferente a mí, en lo que va a ser la empresa, que es el monto de inversión. Yo no voy a poner, supónganse, si yo pongo en una agencia, tengo plata ahorrada, yo no voy a poner todo mi patrimonio, mi casa, no la voy a poner en la empresa, la casa sigue siendo mía, ¿sí? Yo voy a disponer de un monto de ahorros, de un vehículo, de lo que sea, para poner a trabajar eso en la empresa. Entonces, cuando piensen esto, piénsenlo como un ente separado de ustedes mismos, por más que ustedes sean los únicos dueños de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales pueden producirse ingresos de dinero al proyecto? ¿Sí? ¿Me las dicen? No vinieron a la clase que vi tan magistralmente el otro día que estaba Puede ser. todo dormido. ¿Por qué puede producirse en el proyecto ingreso, inyección de plata? ¿Por qué puede entrar plata? Yo hago acá un híbrido, me lo imagino acá la empresa. ¿Por qué razones puede entrar plata a la empresa? ¿Presentas un presupuesto de inversión al banco? ¿Que el banco te prestaba plata? Bien, una de las razones puede llegar a ser que un préstamo que me puede dar, por ejemplo, dice Ángeles, una institución bancaria. Sí, es decir, si yo presento todos los papeles y me aprueban el crédito, en algún momento me dan la plata. Me dan plata en la cuenta de la empresa, me la dan en efectivo, como sea, pero el banco me transfiere la plata a la empresa. Perfecto. Ahí tenemos una forma de ingreso. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? Me asocio con alguien, me asocio con Araceli en mi agencia de viajes, porque a mí no me alcanza, hacemos una sociedad, entonces yo pongo una parte, aportes de Claudia, aportes de mi socia, Araceli. ¿Accionista? Exactamente. Inversionista. Esto sería aportes de socios. Inversionista. Es Accionista. más complicada la estructura jurídica, pero sería lo mismo. Sería lo mismo, es decir, varias personas, en el caso de las acciones, compran una partecita de la empresa a través de un papel que se llama acción. Pero sería lo mismo. Cuando esa persona compra la acción, entra plata a la empresa. Sería más o menos la idea de un socio. Bien. En este caso, voy a ir al próximo, voy a empezar por el segundo cuadro, que es exactamente igual que el anterior, solo que el anterior era financiado con fondos propios, después vuelvo, y este financiado con préstamos. Lo más probable que ocurra, la mayoría de las empresas ocurre, no tenemos toda la plata para empezar. En la mayoría de los casos empezamos pidiendo un préstamo, ya sea a nuestros padres, abuelos, tíos, que son los préstamos mejores que existen en el mercado. A tasa cero. Que son, sobre todo de los padres y de los abuelos a tasa cero suele ser, ¿no? Entonces es el mejor préstamo que pueden llegar a obtener, pero si no, posiblemente tengamos que recurrir. Entonces, aparece una nueva columna, que recién acá andaban haciendo conjeturas de qué se trata, que es una columna de año cero. Año cero es el momento actual, el momento en el cual se va a realizar la inversión. Le ponemos año cero, se le llama año cero, para separarlo del momento en el cual la empresa ya va a estar operando. ¿Sí? Entonces, en el año cero se va a producir un ingreso de dinero. Por un lado, la plata que yo tengo. Si mi inversión total es 700, la inversión que yo tengo que hacer es de 700.000 pesos, por ejemplo, en este caso que estoy presentando, yo dispongo de 200.000 y voy a pedirle a un banco, Alfa, banco X, el saldo, los 500.000 restantes que me faltan para completar el monto de la inversión.
Por lo tanto, en el año 0 yo voy a tener como ingreso, como inyección, como entrada de plata, flujo de fondo positivo que se llama, al proyecto, de dónde voy a sacar la plata para llevar adelante la inversión. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Sigamos con los ingresos. ¿Por qué otros elementos se pueden producir, o qué otros elementos pueden producir ingresos en el proyecto a lo largo de toda su vida económica? La prestación del servicio. Bien, como consecuencia de la prestación del servicio, ya lo vimos recién, se van a producir flujos de fondo que los vamos a obtener ¿de dónde? De las utilidades del proyecto, que nos dan las utilidades del presupuesto operativo, sumadas a las amortizaciones. En este caso, lo podemos hacer de esta manera o podemos hacer el cuadro que les mostré antes y directamente ponemos flujos de fondo del proyecto. Ambos están iguales. En este caso, elegí mostrarles este cuadro para que vean que se puede hacer en un único cuadro, pero entonces, a las utilidades operativas le sumo, es decir, también considero un ingreso adicional a las amortizaciones. No significa que va a entrar plata, sino que como acá estaban restadas, acá las vuelvo a sumar. ¿Se entiende? Es lo que explicamos hace un ratito. Y así para cada uno de los años de la vida económica del proyecto. ¿Sí? Existe otro rubro que esta mañana revisando el Power me di cuenta que no está y que lo van a encontrar en la bibliografía, que cuando un proyecto lo hacemos por una determinada cantidad de años, supónganse, hablamos la clase pasada del proyecto de bicicleta, de alquiler de bicicletas, ¿se acuerdan? Y que dijimos que el proyecto lo íbamos a hacer, lo íbamos a calcular la vida económica de acuerdo a la vida económica de las bicicletas. Porque después de acuerdo a la calidad de las bicicletas, de 3 o de 5 años tenemos que volver a hacer toda la compra de bicicletas de nuevo. Y estaríamos hablando de otro proyecto. ¿Sí? Pero sin embargo, esas bicicletas tienen un valor de reventa en el mercado. Es decir, yo las puedo vender, la gente que quiera comprar una bicicleta usada, a un valor de bicicleta usada, o imagínense esto también el valor de un vehículo. Es decir, pasados los 5 años que habíamos determinado la vida económica, ese vehículo tiene un valor en el mercado. Entonces puede aparecer otra fila aquí, que no está en este caso en el Power, que es la venta de esas unidades, ya sea de las bicicletas o del auto, que al final del último año, yo al venderlo, se va a producir un ingreso de plata. Bien. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que nosotros acá estamos trabajando con valores actuales, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a poner el valor de venta en el año 5, tenemos que considerar que ese valor va a ser muy inferior a lo que vale hoy el bien. Entonces, hay que ser cuidadosos con qué monto le ponemos a ese valor de reventa porque nos puede hacer variar luego la evaluación que hagamos sobre el proyecto. No vaya a ser cosa que el proyecto nos dé que es viable por el valor de reventa que le pusimos. En realidad, esa entrada de dinero es algo que presumible va a ser. Una cuestión práctica es decir, bueno, los autos pierden valor 20%, pero un 20% no tendría valor, pero más o menos un auto hoy, una unidad hoy similar a la que estoy comprando, ¿cuánto vale hoy una unidad que tenga 5 años en el mercado? Y este es un valor que podemos considerar el valor de reventa. Los vamos a ir viendo en cada uno de los casos. Sí. Me quedó una duda de lo primero que quiso explicar esa parte. El año 0 sería todo el proceso de elaboración o de inversión del proyecto. Correcto. El año 1 es la parte cuando empieza a funcionar. Exactamente. Esto es como una división en la cual el año 1 es el primer año de operaciones, de puesta en marcha del proyecto, y de acá para acá el año 0 es el tiempo de inversión. Es muy importante porque a veces el año 0 tarda más de un año. Porque supónganse, si estoy construyendo un hotel, por ahí construir un hotel me lleva más de un año. Entonces, este año 0, ¿sí? Si bien yo lo considero como todo junto, no significa de que todas las inversiones las tenga que hacer en el mismo momento. Eso ya después lo vamos a ver con otra herramienta, que es el presupuesto de caja, cómo distribuirlo a lo largo del tiempo en periodos más cortos. Pero el año 0 sería el momento de la inversión, previo a la. Bien. Y ¿Quedaron? algo que dure, si es un año
Exactamente. ¿Quedó claro cómo vamos a elaborar la parte de ingresos del cuadro de cash flow? Bien, vamos ahora a los egresos. ¿Por qué razón puede salir dinero de la empresa? ¿Por qué razón vamos a ver las partidas que van a conformar los egresos de dinero del cuadro de cash flow, de nuestro presupuesto de cash flow proyectado? ¿Por qué razones puede salir dinero de la empresa? Depende del negocio, pero lo que uno compra para... Comprar mercadería. Bien, la compra de mercaderías no está incluido ya en este valor ya operacional. de operacional. Bien, perfecto. Puede ser, por ejemplo, Ya estaría incluido en el presupuesto de inversiones, la parte de imprevistos y demás. en el pago de los préstamos. Bien, por ejemplo, si pedí un préstamo y no fue a mi papá o a mi abuelo, seguramente, y por más que haya sido el papá y mi abuelo, ¿sí?, le voy a tener que devolver, no voy a ser tan desgraciada de no devolverle la plata, ¿no? Lo que pasa es que el banco, además de devolverle el capital, le voy a tener que devolver el interés, ¿sí? Que en ese caso, acá, ahora me acabo de fijar, amortización del préstamo significa el pago total. Acá está incluido la parte del capital que me prestaron más los intereses, ¿eh? Si yo pido plata prestada, posiblemente no, seguramente va a aparecer un egreso que voy a tener que hacer a lo largo de los años, que no necesariamente tiene que coincidir con la vida económica, porque la vida económica puede ser de 15 años, yo saqué un préstamo a 3 años, ¿eh? En los años que yo saqué el préstamo, voy a tener que devolver eso que me prestaron, más los intereses que correspondan para el caso. Bien, ¿por qué otra razón? Si yo dije que la empresa era un ente, la despersonalicé de mi persona, está acá. Yo puse dinero, puse los 700.000 pesos, los tengo acá. ¿Por qué razón se va a producir un egreso de una salida de dinero? Por la inversión, voy a tener que salir a comprar el vehículo, voy a tener que salir a comprar los muebles, voy a tener que salir a comprar la cama, ¿eh? Entonces, uno de los ingresos que vamos a tener es la inversión a realizar. Fíjense, cuando vemos los saldos, en el primer año va más o menos, normalmente debería tender a cero, puede que no sea así, ¿eh? Por ejemplo, si calculé un valor importante de imprevistos para solventar los costos del las erogaciones del primer año porque no me iba a dar ganancias, posiblemente acá pueda tener un valor positivo, ¿eh? Pero si el monto que yo pongo corresponde con la inversión que tengo que hacer, el saldo del primer año es muy factible que sea cero, ¿eh? Bien. Y en el caso del primer año va a ser la consecuencia de restar los ingresos previstos, ¿eh?, menos lo que le voy a tener que devolver en este caso al banco. Es decir, que en realidad el primer año no me va a quedar los 44.000 pesos. Ahí vuelve. No volvió nada, no quiso volver. Se nos fue. Sí, fui. Ahí está. ¿Eh? Fíjense, nosotros dijimos, si bien digo, nosotros dijimos que íbamos a tener un ingreso de 44.000 pesos el primer año de operaciones. Sin embargo, como pedí plata prestada, de esos 44.000 pesos yo le voy a tener que devolver 16.000 al banco. Por lo tanto, como yo estoy buscando cantidad de dinero que me va a quedar, la plata que voy a recibir en el primer año es de 27.400. ¿Eh? El cuadro anterior, que lo pasé por alto, en realidad siempre elaboramos dos cuadros, dos presupuestos de flujo de fondos. El primer cuadro es con el supuesto de que tenemos la totalidad del dinero, que tenemos el 100% del dinero para hacer la inversión, ¿eh? En este caso no tendríamos ingresos de aportes de terceros. Y para hacer la evaluación, ya lo vamos a ver cuando veamos las técnicas de evaluación, siempre vamos a hacer los dos cuadros. El primero, que se llama con financiamiento propio,
porque este cuadro nos va a permitir evaluar realmente el rendimiento del proyecto independientemente de factores de cómo sea financiado ese proyecto. Y el cuadro siguiente, que es exactamente igual que este, nada más que es con financiamiento externo, con préstamo, donde vamos a ver qué pasa cuando yo pido préstamo. ¿Se entendió? Sí. ¿Estamos? Bueno, entonces podemos hablar. claro. Un aplauso para la profesora Moro. Bien, Con ganas, aplaudan, che.